Muy buenos días, hermanos. Qué bendición es poder una vez más, un domingo más, y como este primer domingo del mes de noviembre, recordar la Cena del Señor. Quiero presentarme, mi nombre es Tania, y junto a mi esposo Juan queremos darles la bienvenida a toda la iglesia, Vida de Esperanza, y a vos si nos estás visitando por primera vez en este canal de YouTube. Queremos decirte que Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida. Por eso te pedimos y te invitamos a que te quedes en este culto familiar. Y ahí donde estás, me gustaría compartir con vos un versículo que se encuentra en 1 Corintios 15, 57, que dice: pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Dios que nos da la victoria es el que hoy nos convoca a estar unidos en este mismo sentir, juntos, cada uno desde sus hogares, cada uno desde sus casas, pero adorando y alabando a nuestro Señor. Así que donde estás, te invito a que cierres tus ojos y, Señor, queremos en este día darte la bienvenida, queremos en este día levantar acción de gracias por tu gran amor, Señor, acción de gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Gracias, gracias y gracias, eternamente agradecidos por eso que hiciste por nosotros. Gracias por tanto amor, Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta reunión y queremos cantarte en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
y que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida hice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Soy un niño aprendiendo a obedecerte a ti. El fruto que elegí es el amor, porque el amor lo cambia todo. La Biblia nos dice que Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Jesús es el mayor ejemplo de amor, dio su vida por nosotros y por todo el que cree. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, Pablo describe el amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él es el ejemplo de amor verdadero. Pidamos a Dios que nos ayude a amar como Él nos ama. Hola hermanos, yo soy Mateo Salinas y hoy les quería compartir un fruto del Espíritu Santo y elegí el amor. Y bueno, les quería leer este versículo que dice, es 1 de Juan 4:10 y dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Bueno, esta fue la mayor muestra de amor que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y bueno, les quería compartir eso y bueno, gracias por escucharme y bueno, nos vemos el próximo domingo. Chao. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. De
tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, y dame de beber de tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, nunca podré imaginar el ancho de la profundidad, tu inagotable Hermanos, buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me llamo Patricia Cerilo y en este momento de nuestro culto familiar vamos a estar orando juntos, vamos a estar intercediendo los unos por los otros como lo hacemos cada domingo. ¿Cuánto tenemos para agradecerle al Señor y también cuánto tenemos para pedirle? Vemos la lista de oración de nuestra iglesia que recibimos cada miércoles como cada vez es más larga. Así que bueno, vamos a estar orando juntos. Antes de comenzar a orar, me gustaría compartir con ustedes un versículo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. En el libro de Segunda Crónicas, el capítulo 6, el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Y nosotros tenemos la plena certeza, la seguridad total de que el Señor nos está escuchando. Siempre nos escucha y también siempre nos responde. En sus tiempos, pero Él siempre lo hace. Así que con esta seguridad, con esta certeza, y unidos en espíritu, en un mismo espíritu y en acuerdo, vamos a estar ahora orando juntos. Padre, en esta mañana te alabamos y te adoramos. Te reconocemos, Señor, como nuestro Padre, como nuestro Dios y como el Señor de nuestra vida. Te reconocemos, Señor, como el principio y el fin, y como el único camino, la verdad y la vida. Nos acercamos a vos, Señor, en esta mañana y en este momento, con la certeza de que nos estás escuchando. Y nos acercamos en un mismo espíritu y en acuerdo, Señor. Nos acercamos con corazones arrepentidos por todos los pecados que cometemos a diario y también con corazones agradecidos. Primeramente por esta libertad que tenemos de poder acercarnos a vos y con la total certeza de que nos estás escuchando, que siempre estás ahí con nosotros, al lado nuestro. También agradecidos por las bendiciones que recibimos a diario, por cómo cuidas de nuestra salud, porque nos das la provisión diaria. También, Señor, porque tenemos una familia y porque también tenemos nuestra familia en la iglesia. Gracias, Señor, porque es tan lindo saber y sentir que nuestros hermanos están orando por nosotros. Nos sentimos acompañados y nos sentimos bendecidos. También, Señor, te damos gracias porque cuidas de nuestra salida y de nuestra entrada.
cada vez que tenemos que estar saliendo de nuestras casas. Estás con nosotros. Pero también, Señor, nos acercamos en esta mañana a vos con nuestras peticiones, con nuestros corazones tristes o preocupados, entristecidos. No sabemos cómo va a ser nuestro futuro, es un futuro incierto. No sabemos, Señor, qué es lo que va a estar pasando. Yo te pido, Señor, por cada necesidad que cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia tenga en este momento, vos te manifiestes con poder en su casa, en su hogar y en su vida. Señor, sabemos de tu poder. Lo hemos percibido en montones de circunstancias en nuestra vida. Y queremos ahora que ese poder también se manifieste ante cada situación de necesidad. Sabemos, Señor, que como siempre lo hiciste, ahora también lo vas a hacer. Te pedimos que estés con nosotros, con cada uno de nosotros, en esta situación particular de cada uno. Que renueves nuestras fuerzas, que nuestra confianza no decaiga y que no lleguemos al desánimo. Que nuestra esperanza, Señor, aumente cada día y nuestra fe. Que solamente nuestra confianza esté en vos. Porque sabemos, Señor, que la respuesta a nuestra necesidad, a nuestra oración, va a llegar, está en camino. Solo tenemos que aprender a confiar más y a esperar en vos, que sos un Dios que tiene buenos planes para nosotros y un Dios de milagros. Señor, ponemos delante tuyo a cada hermano que esté pasando por una situación de enfermedad. Que tu mano de sanidad se pose ante cada dolor, ante cada enfermedad, sea de COVID o de cualquier otro tipo de enfermedad. Ante cada necesidad de algún tipo de tratamiento de alguno de nuestros hermanos. Que vos estés adelante. Ponemos también, Señor, a cada hermano que esté pasando por una situación difícil desde lo económico. Es un tiempo muy difícil. Pero también sabemos, Señor, que vos sos especialista en situaciones difíciles. Por eso, Señor, clamamos, rogamos, Señor, que tu poder también se manifieste en cada una de estas situaciones. Pedimos, Señor, por nuevos puestos de trabajo, por nuevas oportunidades, para que aprendamos, Señor, a reinventarnos cuando es necesario. También, Señor, pedimos por aquellos hermanos que están necesitando tener una nueva vivienda, o tienen que mudarse, o están buscando una, para que, Señor, vos abras puertas, que allanes los caminos. También, Señor, te pedimos por esta situación mundial que estamos atravesando de pandemia, larga, Señor, interminable. No la entendemos, no la quisimos, no la pedimos. Solamente sabemos, Señor, que vos estás al control y en eso confiamos. Y también sabemos que esto va a pasar porque vos estás, Señor, al control de todo. Te pedimos que estés con nosotros, con cada uno, con esa fuerza que a veces sentimos que decae, para que nos estés acompañando. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a vos y podemos poner todas nuestras necesidades a tus pies, Señor. Y como dice la canción, aunque no lo estamos viendo, tu obrar está en marcha. Ya lo vamos a ver, Señor, ya lo vamos a tener delante nuestro y te lo agradecemos por anticipado, porque sabemos que estás obrando. Señor, sos nuestro refugio, sos nuestra roca, nuestro Dios, el único, y sos fuerte. Y volvemos a clamar, Señor, que tu poder se manifieste ante cada una de nuestras necesidades y cada uno de nuestros hermanos. Por todo lo que te pedimos y aún más, porque vos conocés, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Todo eso lo ponemos a tus pies y en tus manos, te lo entregamos.
Señor, y te pedimos paz, paz para cada situación que, Señor, estemos atravesando. Quédate con nosotros, Señor, en lo que resta del culto. Y te agradecemos por tu amor tan grande, tu amor infinito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para amar. En el caos, en tormentas sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, por Cristo, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está
Buenos días, comunidad de fe, de vida y esperanza. Buenos días, amigos y amigas. Espero que estén pasándola lo mejor posible en medio de estas dificultades que nos toca vivir, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Damos gracias a los hermanos que estuvieron colaborando en este culto, en esta reunión, para acompañarnos y llevarnos a la adoración, a la oración. Qué bueno que es esto de poder estar juntos, a pesar, saben, de estar separados, pero estas reuniones virtuales nos acercan un poco a las personas porque podemos verlas, podemos participar, incluso oramos junto con ellos. Y eso es importante, ¿no? Porque nos ayuda también a mantener la comunión, a mantenernos informados, incluso viéndonos y compartiendo palabra. Recuerden que los días miércoles tenemos las reuniones de oración, que las estamos haciendo cada 15 días por Zoom. Vieron al principio del video que estaban en las redes sociales y está ahí mismo los lugares en donde ustedes pueden estar solicitando la contraseña, el link para entrar en Zoom y para poder participar también de nuestras reuniones de oración. Que el Señor nos bendiga y vamos a comenzar con la palabra, que hoy tengo el privilegio de traer la palabra en esta mañana, y no solamente eso, sino que también tenemos una mañana de celebración, porque vamos a compartir la cena del Señor también en medio de esta palabra que vamos a estar trayendo. Hoy vamos a hablar de un capítulo, unos versículos bastante especiales, ¿sí? Vamos a hablar en el contexto del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y vamos a hablar de la palabra, vamos a abrir un poquito la palabra allí, en Hechos 20, que es el lugar en donde vamos a estar específicamente hablando, estudiando un poquito, analizando la palabra en el día de hoy. Y les digo una cosa importante, ¿no? Yo les pregunto a ustedes por una ciudad, ustedes quizás no la van a conocer, yo sé que conocen muchas ciudades bíblicas, digo, no de haber ido, sino de haberlas leído por lo menos. Muchos de ustedes seguramente han podido ir y es una bendición estar en esos lugares seguro, pero las conocemos por la lectura bíblica también. Yo les digo Éfeso, ustedes conocen, si yo les digo Filipos también conocen, pero si yo les digo, por ejemplo, una ciudad como Troas, ¿conocen la ciudad de Troas? Es difícil, ¿no? El nombre. Y regularmente no se nombra mucho en las reuniones, en la Biblia, uno no le puede sonar así un poco de lejos. Bueno, vamos a hablar y vamos a estar analizando una situación que pasó justamente en una ciudad que se llama Troas. Ahora lo van a ver en un mapita que tenemos preparado ahí. La ciudad de Troas, para que ustedes se ubiquen, está entre la ciudad de Éfeso y la ciudad de Filipos. En medio de ambas está Troas. Hay uno de los viajes misioneros, en el tercero. Pablo fue 2 veces, en el segundo viaje misionero y en el tercero pasó por allí. De hecho, él fundó una iglesia en la ciudad de Troas. Y bueno, en esta oportunidad él está yendo nuevamente para ir a visitar, ¿no? Él lo hizo, este viaje misionero, entre el año 53 y el año 56 después de Cristo, por supuesto. Así que estamos hablando de un promedio, supongamos el año 54, 55 después de Cristo, que estamos relatando estos hechos, ¿sí? Esto que sucedió en ese momento. Y específicamente vamos a ir justamente al libro de los Hechos, ¿sí? El libro de los Hechos, y vamos a tomar lectura hoy en el capítulo 20, ¿sí? Capítulo 20. Vamos a leer poquitos versículos de Hechos, después vamos a leer algunos más de algunos pasajes, pero vamos a comenzar con Hechos en el capítulo 20, del versículo 7 al versículo 12, y dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. «No se alarmen», les dijo, «está vivo». Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Un pasaje interesantísimo, unos versículos, muy poquitos versículos, pero tienen un montón de cosas interesantes para poder estar hablando y para poder estar estudiando.
Algo muy importante acá es ver un detalle muy importante. Primero, prestemos atención a varias cosas, ¿no? Pero algo que quiero que le prestemos atención así de manera preliminar es quién nos está hablando, ¿sí? El escritor, el autor del libro de los Hechos, como la mayoría de nosotros sabemos, es el apóstol, iba a decir, es el discípulo de Jesús, es Lucas, ¿sí? No es uno de los 12 apóstoles. Muchos de ustedes, muchos creen o se confunden un poquito con que Lucas es uno de los 12 apóstoles. No, Lucas es un discípulo que se une a los discípulos en general, pero esto fue después de los 12 apóstoles. Así que Lucas es un médico, como la mayoría de ustedes saben, un médico de origen griego, que se había convertido al Señor, que se había hecho discípulo de Jesús después de la partida del Señor. Así que estaba Lucas, y fíjense que él, este libro que relata él, que escribe él, se incluye dentro de este relato, porque fíjense que utiliza la primera persona plural. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. O sea, es algo que Lucas vio, que Lucas presenció, ¿sí? Que Lucas estuvo mirando, observando esto. Por supuesto que Lucas es el autor también del Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas estuvo también viendo, observando estos hechos. Estuvo con Pablo en ese momento y estuvo participando de todos estos hechos. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos un testigo presencial que nos está relatando. El autor del libro de los Hechos estaba junto con Pablo en este lugar llamado Troas en este caso. Y vamos a comenzar entonces nuestro análisis en el versículo 7, ¿no? Que dice, justo dice ahí, en el primer día de la semana, ¿no? Interesante. Lucas nos dice el primer día de la semana. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿No? Porque ahí nosotros empezamos a tener un lío entre Occidente, Oriente, entre el pueblo de Israel y nosotros, y bueno, ahí se arman unos líos importantes porque decimos, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Dónde empieza la semana? ¿No? Regularmente, si ustedes preguntan a cualquier persona, le va a decir que la semana empieza el lunes, ¿sí? Pero en realidad, hoy en día, en general, todos hablan de la semana de 7 días, en donde tenemos 5 días donde se trabaja, bueno, el sábado también es un día laboral, pero el fin de semana, llamado fin de semana, es sábado y domingo. En Israel no era así, ¿sí? O sea, en Israel, el primer día de la semana, ahora vamos a ver cuál era. Porque como ustedes saben, en la creación, allí en el Génesis, cuando dice que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó, ese séptimo día, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Shabbat. Es el famoso sábado, ¿sí? El sábado de Israel. Entonces, ¿cómo se le llamaba a los días en Israel? Se le llamaba el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, al sexto día, que era el viernes, se le llamaba también el día de la preparación. ¿Qué significaba eso? Era el día de la preparación para el descanso. Entonces, en el atardecer del viernes ya se convertía en Shabbat, o sea, en descanso, en el séptimo día. O sea, el séptimo día para el pueblo de Israel, para los hebreos, ¿cuál era? El sábado, no era el domingo. Por consiguiente, el domingo era el primer día de la semana, ¿sí? Entonces, ¿tenemos claro esto? El primer día de la semana, ¿qué día era? El domingo, ¿sí? El primer día de la semana, dice la Biblia aquí, que se reunieron, ¿para qué? Para partir el pan. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora, prestemos atención acá, porque ahí tenemos otra discusión importante. El primer día de la semana, para los hebreos era el domingo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿nosotros cuándo hacemos nuestras celebraciones? Nosotros le llamamos el Día del Señor a un día, aunque a pesar de que es algo tradicional, porque el Día del Señor, ¿cuáles son? Todos los días, ¿sí? Todos los días son del Señor. Pero hay un día que nosotros tomamos como especial. ¿Qué día es? El domingo, por supuesto. Ahora, ¿cómo es que del sábado, del Shabbat, se transformó en domingo? Bueno, no es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. Porque incluso lo tenemos que preguntar, o sea, mismo se lo tenemos que preguntar a la misma Biblia. Y eso es interesante. Entonces vamos a preguntarle a la misma Biblia. Fíjense qué importante esto. Fíjense, Mateo 28:1. ¿Sí? Mateo 28:1. Hay un hecho muy importante que pasó el primer día de la semana y que eso nos, digamos, de alguna manera nos indicó, nos ayudó, nos dio la pauta de poder cambiar ese día. Fíjense qué importante. Dice Mateo 28:1. Después del sábado, escuchen bien esto, al amanecer del primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. El primer día de la semana, ¿qué fueron a ver? El sepulcro. ¿Por qué? Y bueno, porque fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Jesús había sido condenado, Jesús había sido crucificado y Jesús había sido enterrado, recuerden, o puesto dentro de una tumba. En ese momento no se enterraban los cuerpos, sino que se ponían dentro de unas cuevas, tumbas, y se cerraba la puerta. Ustedes conocen esta historia. Fueron a buscar al Señor. Y ese día fue el día que, ¿qué cosa? Que Jesús resucitó. O sea, Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó? Un domingo. Porque justamente lo que nos enseña también la Biblia es que después del sábado, ¿sí? Después del sábado dice el primer día de la semana, o sea, el domingo. En el domingo, todos nosotros conocemos el famoso domingo de resurrección. Ese primer día de la semana, ese domingo, es el día que se transformó en lo que todos nosotros hoy llamamos el día del Señor. Ya en Apocalipsis, el apóstol Juan nos escribe lo siguiente. Fíjense en Apocalipsis 1:10. Él nos escribe: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, ¿no? O sea, ahí ya vemos en Apocalipsis que al día domingo, al primer día de la semana, ya se lo llamaba el día del Señor. Y es por eso que nosotros los cristianos hemos tomado, ¿sí?, de cualquier denominación cristiana, hemos tomado el domingo como el día en donde nosotros rendimos culto a nuestro Dios, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es el día en el que resucitó Jesús. ¿Ven? Ahí la diferencia entre sábado, domingo, y debemos descansar y no debemos descansar, no. El Señor nos dijo, sí, por supuesto que debemos descansar. Al pueblo de Israel lo burlaban los otros pueblos de alrededor porque no existía esto del descanso. Esto lo había puesto Dios, para que dedicaran un día a la adoración y al descanso, porque el Señor entendía que también los cuerpos debían descansar. Pero como los griegos, romanos no tenían ningún tipo de leyes laborales ni nada por el estilo, los hacían trabajar los 7 días de la semana a todo el mundo. Y se burlaban de los hebreos porque decían que descansaban un día. Estaban lejos de lo que se llama, lo que nosotros llamamos humanismo, ¿no? O el carácter humanitario. Bueno, Dios tiene un carácter humanitario. Y entonces obligaba, entre paréntesis, a su pueblo a descansar justamente para hacerles un beneficio a ellos mismos. Pero bien, nosotros entonces, por eso es que celebramos las reuniones, los cultos los domingos, porque entendemos que ese día es el día de resurrección del Señor. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito, porque se reunían, dice, ese primer día de la semana, ese domingo, y es la primera vez que se hace énfasis en el Nuevo Testamento, es la primera vez que van a ver un culto dominical, digamos. O sea, que dice que el primer día de la semana se juntaron a partir el pan específicamente. Es la primera referencia a lo que sería una reunión dominical en el Nuevo Testamento. Los otros días también se compartía, pero como que no había un día especial, ¿vieron? En este caso marca bien claro Lucas que se juntaron ese primer día para celebrar este culto de adoración al Señor y también de comunión entre los hermanos. Y entonces se juntaron a partir el pan. ¿Y qué significa partir el pan? Partir el pan es justamente la cena del Señor. O sea, ¿recuerdan ustedes que el mismo Señor Jesús, la noche que lo fueron a entregar y que en esa última noche, en esa última cena, que todos conocen así también, Él lo que hizo fue tomar el pan y tomar el vino y demostrarles a partir de ese símbolo que su cuerpo y su sangre eran el sacrificio por toda la humanidad. Y que cada vez que nos juntemos, dice el Señor, júntense, y cada vez que se junten, celebren este símbolo, esta cuestión de el vino y el pan, para hacer memoria de mí, para recordarme, ¿sí? Para recordar que yo vengo pronto y yo vengo a buscar a mi pueblo, y para que recuerden el sacrificio que hice por ustedes en la cruz. Así que interesantísimo esto, ¿no? Y entonces los apóstoles, los discípulos y todos los hermanos de la iglesia primitiva, al igual que nosotros hoy, nos juntamos, y cuando nos juntamos una vez al mes, lo hacemos nosotros, pero se puede hacer asiduamente, no hay ningún problema. Se parte el pan, ¿sí? Nosotros lo hacemos tradicionalmente una vez por mes, pero puede hacerse incluso todos los domingos si uno quiere, o todos los días, como eso tiene que ver con una tradición. Nosotros podemos hacerlo porque es simbolizar la muerte y la resurrección del Señor, así que podemos hacerlo todos los días. Pero especialmente lo hacemos en los domingos y el primer domingo de cada mes. Es por eso que estamos aquí. Entonces, ¿qué hacía el Señor? ¿O qué hacían? ¿Qué estaban por hacer? Digamos, partir el pan. Ustedes saben que esto de partir el pan nosotros lo vemos en el libro de los Hechos como ya un símbolo bastante instituido. Fíjense en Hechos 2:41, dice:
así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. ¿Ven? Qué interesante. Y fíjense esto, porque acá hay una diferencia importante. Había algo que se llamaba la Cena del Señor, que era el sacrificio y era la simbología del sacrificio de la muerte del Señor, y había otra celebración que tenían la iglesia primitiva que se llamaba la fiesta del amor. Ahora van a ver por qué, porque los empezaron a perseguir a los apóstoles y a los discípulos por esta fiesta. En Hechos 2:46, ahí cerquita nomás dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Ven que dice partían el pan y aparte dice compartían la comida? Porque había dos celebraciones. Una es la que a nosotros nos quedó, que es esta de partir el pan, la cena del Señor. Y la otra es la fiesta del amor. ¿Qué era eso? Era seguida a la celebración de la cena del Señor, se armaba una comida en donde todos podían comer, participaban. Era lo que nosotros llamamos hoy un social, ¿no? Se juntaban en una reunión social. Qué importante que nosotros esto lo perdimos con el tiempo, lamentablemente, porque lo que hacían ellos era tener koinonía, lo que nosotros llamamos koinonía, que es comunión, ¿no? Unirse unos a otros, charlar, comentarse los problemas, orar unos por otros, atender a las necesidades, etc., ¿no? Importante esto. Sería bueno reflexionar sobre esto también. Y esa fiesta del amor es lo que hizo que los persiguieran algunos de los discípulos. ¿Por qué? Porque decían que en esas fiestas había orgías, cualquier cosa, claro. Los romanos, que tenían sus orgías, los griegos, etc., pero los romanos específicamente, claro, perseguían a los cristianos por el tema de qué hacían en esas fiestas. Y decía que se comían unos a otros, porque vieron que compartían el pan como si fuese la carne del Señor y el vino como la sangre, decían que eran caníbales. Bueno, cualquier cosa se dijeron en los primeros años de la iglesia primitiva. Pero dejémoslo por ahí, eso también. Lo que estamos hablando ahora era que Pablo se había juntado justamente a tener la cena del Señor y también comunión con los hermanos en una comida posterior. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este lugar, no? Dice que se juntaron muchos en ese lugar y estaban, ávidos de poder escuchar la palabra del Señor. Entonces Pablo dice que empezó a predicar. Y Pablo no era como los predicadores de hoy. Hoy nos cuesta a nosotros escuchar una predicación de 40 minutos, 50 minutos, una hora, ya empiezan muchos a mirar el reloj. Pablo empezó a predicar y le daba duro y parejo, como se dice regularmente. Dice que en el versículo 8 dice: en el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas, ¿sí? Había muchas lámparas. Y si vuelven al versículo 7, se van a dar cuenta que dice: Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Ahora, en ese cuarto donde estaban reunidos, que dice en el versículo 8, dice justamente que había, ¿qué cosa? Muchas lámparas, ¿sí? ¿Por qué dice que había muchas lámparas? Bueno, miren, porque en ese momento las lámparas, por supuesto que no eran las luces LED que hoy tenemos, ni era ninguna lamparita, eran lámparas hechas con aceite, o sea, que tenían aceite y consumían aceite y eran con fuego, ¿sí? Una luz amarillenta, calor, porque también al ser de fuego emanaban calor, y la luz amarillenta, y vieron que a veces el fuego mueve las luces y mueve las sombras. Era un ambiente complicado, estaba lleno de gente, calor, ¿sí? Luz tenue, luz amarillenta, para la siesta estaba fuerte. Todos, la mayoría de nosotros puede decir: porque el que se durmió en este caso es Eutico, que lo acabamos de leer, ¿no? Ahora lo vamos a volver a leer. Pero uno de los que se durmió es este muchacho Eutico, y todos lo podemos condenar. ¿Cómo se durmió mientras esto, mientras el otro? No, mis hermanos, miren. A ver, ¿a ustedes nunca les pasó de tener esa somnolencia importante, impresionante en algún momento? A ver, salgamos de lo que es la iglesia, a pesar de que en la iglesia hay, bueno, no vamos a decir muchos, pero hay hermanos, en la nuestra no seguramente, pero hay hermanos que utilizan el culto para su siesta matutina, ¿sí? A veces la siesta vespertina en el caso de los cultos de la tarde. Es más, hay gente que hace, desde que empezó la cuarentena, que no duerme bien porque no puede ir a la iglesia, una cosa de loco, pero puede pasar también. Algunos se duermen, algunos que otros. Y entonces, lo que pasa cuando tenemos sueño, ¿qué es? Ustedes, hagamos un poquito de memoria emotiva, piensen. Luz amarillenta, calorcito, ¿sí? Alguien hablando,
alguien hablando, pero nosotros alejados, mucha gente, y te agarra una modorrita, venís del día de trabajo, ¿sí? Seguramente ellos habían estado todo el día trabajando, los que estaban escuchando la palabra, y le agarró una modorra eutico importante, ¿no? No sé si a ustedes les pasa de cabecear bastante, ahí en algunos lugares se ve que algunos cabecean sin pelota, boom, en la iglesia han cabeceado bastante, o en varios otros lugares. Hagan memoria emotiva, como les dije recién, y piensen en las veces que les ha pasado quedarse dormidos. Es horrible quedarse dormido porque uno no puede evitarlo. ¿Vieron cómo es? Que uno empieza a cerrar, se le cierran los ojos solo, es una sensación de pesadez, de sopor tan fuerte que sucede esto, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia en esto y nos ha pasado muchas veces de quedarnos dormidos. A mí también me pasó. De hecho, una vez me quedé dormido manejando una sola vez, me pasó 2 veces en realidad, pero una no tuve un accidente, la otra sí. Lamentablemente era una época de mi vida que corría mucho y me dormí al volante, me dormí en el semáforo. Salí del semáforo y me quedé dormido. Una cosa, un sopor impresionante, por eso puedo entenderlo a este muchacho eutico, porque no podés digamos, evitarlo, ¿no? Es un cabezazo así. Bueno, yo gracias a Dios tuve un choque, pero muy chiquito. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero bueno, ahí aprendí que uno tiene que muchas veces parar y detenerse y bueno, dormir cuando tiene que dormir. En el caso de Eutico, en este momento quería escuchar la palabra, pero lo venció el sueño. Y como bien dice, el versículo 9 dice, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Pablo seguía hablando y hablando, predicando, y este joven se quedó dormido. Y dice, cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el 3er piso y lo recogieron muerto. ¡Wow! O sea, él estaba sentado en la ventana, se ve que había tanta gente que no había lugar y se sentó en la ventana. La ventana era un agujero en la pared, tampoco se van a pensar que era como tenemos ventanas ahora, con vidrio, no, nada que ver. Estaba un agujero en la pared, digamos, dejaban un hueco y ahí se podían sentar porque a veces tenía una cortinita, pero la corrían y se sentaban, ¿no? De paso tomó un poco de fresco. Pero este muchacho se durmió y se cayó como venía desde el 3er piso. Y dice que quedó muerto. Algunos ahí discuten esto de que él se haya muerto cuando cayó, pero ¿quién nos está relatando? Recuerden, ¿quién nos está relatando? Lucas que era médico, así que él habrá bajado también y vio efectivamente que estaba muerto. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Eutico. Muy bien, Eutico. Pensemos entonces en Eutico. ¿Eutico saben qué significa en griego? Todo lo que empieza con eu en griego significa bueno, tiene algo que ver con bueno, ¿sí? Eutico significa buena fortuna o afortunado. ¿Qué afortunado es uno de sentarse en una ventana, caerse del 3er piso y matarse? Muy afortunado no es. Bueno, si conocemos esta parte de la historia, muy afortunado no es. Pero vamos a continuar con la historia y vamos a ver un poquito, ¿sí?, por qué este muchacho se llama afortunado. Dice que automáticamente, ¿sí?, como Pablo estaba predicando, el versículo 10 que nos dice, fíjense, dice, Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió, siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Importantísimo, interesantísimo. Pablo estaba predicando, cortó la predicación porque advirtió que Eutico se cayó por la ventana. Imagínense lo que habrá pasado en ese momento, un momento de alegría, de gozo, en donde todos estaban compartiendo la palabra de Dios, estaban gozando y de repente, ¡pumba!, se cae Eutico, se habrá escuchado el golpe inclusive. Imagínense que el 3er piso, estamos hablando de una altura importante, se cae de esa altura y todo lo que era gozo y alegría se transforma en tristeza. A ver, nosotros el pasaje lo leemos y lo leemos rápido, pero ustedes imagínense lo que es esto. Si ustedes imagínense que estamos en una reunión, en un culto, supongamos, y una persona muere de un paro cardíaco y cae en el momento. ¿Vamos a seguir con el culto nosotros? ¿Vamos a seguir en la alegría y en el gozo? No, seguramente nos vamos a apenar. Y vamos a hacer lo que hizo Pablo en ese momento. Entonces Pablo cortó la predicación automáticamente, bajó, descendió y dice que cuando bajó, fíjense el versículo 10, dice que bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó.
Importante. Vamos a sacar 3 puntos muy importantes, 3 cosas muy importantes que vamos a sacar de estos 3 versículos. Número 1, la resurrección. ¿Qué hizo Pablo? Bajó automáticamente, llegó al lugar y se echó sobre él. Si ustedes hacen memoria, seguro que van a conocer, o seguro que se van a acordar de algunos pasajes en donde se produce una resurrección en el Antiguo Testamento y las personas se echan sobre la persona muerta. Tenemos 2 específicamente, que son Elías y Eliseo, los 2 profetas del Antiguo Testamento. En el caso de Elías, fíjense lo que dice la palabra en Primera de Reyes 17:20. Dice así: y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y fíjense que dice el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces, o sea, se tiró encima del chico. Y lo mismo pasa con Eliseo. Eliseo dice en 2 de Reyes 4:32 en adelante, dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y resucitó, por supuesto. Ahí tenemos 2 personas, 2 personajes, 2 profetas del Antiguo Testamento, y que hacen lo mismo que en este caso está haciendo Pablo, que es echarse sobre el cuerpo de Eutico para orar por él y para devolverle la vida, para que Dios hiciera el milagro de devolverle la vida. Y de hecho se la devolvió. Eutico resucitó. Importantísimo, interesantísimo. Primero entonces la resurrección. Segundo, el segundo punto que podemos ver es el gozo. Fíjense en el versículo 12 que dice: al joven lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque el joven Eutico se durmió en la predicación. Se durmió cuando estaba hablando el apóstol de Dios. Se durmió cuando estaba hablando la palabra de Dios. Sin embargo, no hay condenación para él. Todo lo contrario, hay un milagro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios comprende que se pudo haber dormido. Dios comprende que eso que hizo no lo hizo intencionalmente. Dios entiende y ve que hay fe a pesar de nuestros errores, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de lo que nosotros podamos o no podamos hacer. Él no pudo soportar el sueño porque venía cansado. Y Dios lo tiene en cuenta eso. Y entonces dice que lo resucitó y entonces fue de gozo para todos. No solamente para todos, sino que la misma palabra de Dios fue regada por toda esa zona y fue fortalecida la fe de aquellos discípulos de todo Troas y toda la zona, ¿verdad? Importantísimo. Muy bueno saber esto y muy bueno saber que tenemos ese Dios que no nos condena a pesar de meter la pata como hizo Eutico en este caso, ¿verdad? Y por último tenemos la comunión, ¿sí? Por último tenemos la comunión. Fíjense qué interesante que es el versículo 11, porque dice que luego de resucitarlo, no se quedó Pablo hablando de la resurrección y de la gloria de Dios y de cómo hacía milagros Dios a través de él. No. Pablo dice, luego subió, partió el pan y comió. Y siguió hablando hasta el amanecer. Y entonces se fue. Importantísimo. ¿Qué cosa? La comunión. Vieron que Lucas nombra 2 veces el partir el pan. En el versículo 7 y ahora en el versículo 11. El tema de partir el pan, el tema de la cena del Señor. Y Lucas nos habla de esto específicamente y nos dice que si bien era un acontecimiento especial, era un acontecimiento que uno debía celebrar la iglesia primitiva, lo estaba preparado para hacerlo en este momento, pero con la caída de Eutico, bueno, las cosas cambiaron un poquito de forma, ¿no? Cambiaron de cómo se llevaban adelante las cuestiones y cómo se llevaba adelante incluso el servir la cena del Señor. Pero para Dios no hay nada que pueda estar interviniendo en sus planes. La cena del Señor se llevó adelante, la celebración del ágape, de esta fiesta del amor también. Y ahora uno se pone a pensar, ¿no? Y dice realmente, y ahora pongámonos un poquito en contexto.
y pongámonos a pensar un poco en la palabra que hoy estuvimos hablando y de la que hoy estuvimos charlando. Y lo primero que quiero que pensemos es que nosotros hoy estamos también para partir el pan, igualmente como estaban ahí en Troas, ¿no? También teníamos el pan, también tenemos la copa, y estamos preparados para poder hacer la celebración del pan y de la copa del Señor. Estamos igual que en aquel momento en Troas, de la misma manera. Ustedes saben que esta celebración la hacemos, como decíamos hace un ratito, para traer a memoria y para recordar el sacrificio del Señor. Y en esta hora también lo vamos a hacer, así que te pido que prepares los elementos que tengas ahí a mano, seguramente los tenés a mano, y vamos a hacer como si estuviésemos también en aquella iglesia primitiva, ¿no? Y pensemos que estamos por un segundo, voy a dejar los elementos por acá, y pensemos que estamos un segundo allí en Troas, ¿no? En ese momento. Y Pablo, extendiendo su predicación y todas estas cuestiones, pero estaba parado allí para celebrar lo que era partir el pan. Y lo que vamos a hacer ahora justamente es tomar el pan en nuestras manos. Y vamos a recordar y vamos a conmemorar el sacrificio del Señor. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacerlo en memoria del Señor. Así que toma tu pan y vamos a orar por él y lo vamos a bendecir. Después de haber recibido esta palabra y teniendo esta palabra en nuestros corazones también lo vamos a hacer. Así que oramos por el pan. Señor bendito, te damos gracias en esta hora por el pan que nos das. Te damos gracias porque este pan simboliza tu carne, simboliza tu cuerpo, simboliza ese cuerpo que fue partido por nosotros para llevar, Señor, nuestros pecados, para limpiarnos de ellos, para poder, Señor, estar disfrutando en esta hora de la comunión entre hermanos y de la salvación que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de abrir nuestra charla, nuestra relación contigo, gracias a este sacrificio. Señor, en tu memoria hacemos este símbolo, Señor, llevamos adelante este símbolo y bendecimos este pan, dándote gracias y haciendo memoria por ti, en tu nombre, Jesús. Amén. Participe del pan. Y como todos saben, de la misma manera, el Señor Jesús también tomó la copa. Pero antes de tomar la copa vamos a hacer algo importante y vamos a hacer algo interesante. ¿Qué fue lo que pasó cuando estaban preparados para partir el pan? Cuando estaban preparados para celebrar la cena y después seguir comiendo en una cena de compartir entre los hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasó lo que está pasando ahora. Estaban participando, estaban predicando, Pablo estaba predicando, pero sucedió algo. Se cayó un tico por la ventana. Y quizás este sea el momento para que nosotros nos pongamos a pensar y a reflexionar en que quizás nadie se cayó por la ventana. Espero que ninguno de ustedes se haya dormido en esta celebración y que ninguno de ustedes haya muerto, por supuesto. Pero sin quitarle seriedad al símbolo de la cena, lo que el Señor me decía que comparta con ustedes hoy entre el pan y la copa es que justamente muchas veces pasa que hay personas que necesitan resurrección. Y hoy lo que vamos a hacer es algo diferente. Hoy lo que vamos a hacer es lo que hizo el apóstol Pablo. Lo que hizo el apóstol Pablo fue correr, bajar para resucitar a alguien, para que alguien resucitara, para que Dios resucitara a alguien por medio de su oración. Así que lo que te invito a hacer hoy, quizás tengas en tu mente, haya personas dentro de tu familia, en tu casa, que necesiten resurrección. Yo les pido que nadie piense mal, que nadie se enoje, que nadie se sienta mal ni incómodo por esto que estamos haciendo. Pero si tenés a alguien en tu familia que necesita resurrección en esta hora, en un área, no estamos diciendo que la persona se haya muerto, porque uno se puede dormir también y morir espiritualmente, pero quizás hay un área, quizás esté muerta la fe de alguno de nuestros familiares, quizás esté muerta la confianza, quizás esté muerta la paz, quizás esté muerta la alegría, el gozo, quizás esté muerta una parte de lo que Dios ha hecho alguna vez en ellos, pero que ahora se encuentra muerto. De la misma manera que Pablo oró para resurrección,
te pido ahora que con libertad puedas levantarte de tu silla donde estés y puedas ir a orar para resucitar aquello que vos sabés y que entendés y que el mismo Dios te ha mostrado. Esa área que tiene que resucitar nuestro familiar, nuestro amigo, alguien que esté cerca nuestro. Y si no tenés a nadie en tu familia, si no estás con nadie, estás solo en este momento, te pido que pienses en alguien específicamente, pero específicamente, y que pienses en el área que tiene que resucitar esa persona para poder orar por él en esta hora, en este mismo momento, antes de compartir la copa. Quisiera que hagamos lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Oremos por los eutícicos que conocemos. Oremos por esas áreas, ¿sí? Así que tomemos este momento para orar. Yo voy a hacer una oración también general. Oremos. Y ustedes vayan a donde tengan que ir, a quien tengan que ir a orarle, o incluso pongan bien en sus mentes y en su corazón la persona por la cual quieren orar para la resurrección de un área en su vida o de su vida misma en este momento. Señor, te damos gracias en esta hora. Quiero, Padre, especialmente y específicamente orar en este momento por todos aquellos que están en sus hogares que necesitan resurrección. Señor, quizás sean ellos mismos los que están recibiendo la palabra, los que necesitan resurrección en un área de su vida. Y en esta hora te pido que en el nombre de Jesús estés llevando resurrección, resurrección de fe, resurrección de confianza, resurrección de paz, resurrección de gozo, resurrección, Señor, de alegría a los corazones de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, aún mis familiares, Señor, que están detrás de esta pantalla. Que tú les traigas resurrección. Padre, que quites todo dolor, que quites toda angustia, que quites todo temor, que resucite la confianza que ellos tienen en ti y que ellos han tenido alguna vez fuerte en ti. Que resucite en ellos, Señor, en esta hora. Hacemos, como hizo el apóstol Pablo proféticamente, nos echamos sobre ellos y oramos para que resuciten en el nombre de Jesús. Para que tú, Señor, seas el que levantes nuevamente, el que eleves el área de estas personas que están caídas, que están en necesidad, que están con problemas, que quizá les falte la fe, la confianza. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, resucita la sanidad en esta hora, Señor. Resucita la sanidad en cada uno de los hogares que están viendo este video, que están siendo parte de este video, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Resurrección ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ahora sí les pido un momentito más de su atención y vamos a compartir la copa. Vamos a compartir la copa. Si ustedes tienen que seguir orando, sigan orando, no hay ningún problema. Sigan orando por su familiar, sigan orando por la persona que tengan a su lado, no hay ningún problema, no se aten a ninguna tradición ni a ninguna obligación. Pero con los que estén, vamos a compartir ahora sí la copa del Señor. El mismo Señor también esa misma noche dijo, esta es la copa que es mi sangre, ¿sí? Que por ustedes es derramada, por nosotros es derramada. Y dice el Señor que hagamos esto en su memoria. Así que en tu memoria, Señor, oramos por esta copa. Padre, gracias te damos por tu sangre en aquella cruz. Gracias porque es por eso, Señor, que hoy tenemos el privilegio, que hoy tenemos esta posibilidad de estar hablando contigo, hablando entre hermanos, y te agradecemos por ese sacrificio, Señor, que nos dio la posibilidad de abrir el velo del templo espiritual y poder entrar directamente a hablar cara a cara con Dios. Gracias, Señor, por darnos esta posibilidad de acercarnos al Padre diariamente y de poder orar en tu nombre para alcanzar las cosas que necesitamos. Gracias, Señor, bendice esta copa en el nombre de Jesús. Amén. Comparta la copa. Muy bien, mis hermanos. Ahora sí, mañana de resurrección. No es el domingo de resurrección, pero es mañana de resurrección. Lo que te voy a pedir es lo siguiente. Ya que oraste por alguien en tu familia o hiciste una oración por alguna persona que esté lejos en este momento, pero que has orado por ella para que resucite su vida espiritual, o has orado por vos mismo para ver de resucitar algo dentro tuyo, lo que te pido es que por esa persona que hayas orado, que te comuniques con ella en esta semana.
y vas a ver que te vas a llevar una sorpresa grande, porque seguramente la resurrección se llevó adelante con la fe que nosotros pusimos en este momento y con la fe en la misma palabra de Dios. Gracias a todos por haber participado. El Señor los bendiga. Hasta la próxima.